Bien, continuamos. Ya estamos todos. Tenemos con nosotros a la profesora Ana Gallego, nuestra decana, que viene de la reunión que hace antes de decana entregada por la doctora. Suponemos que ha sido para bien, ¿verdad, decana? Sí, sí. Muchas gracias por acompañarnos y por poder disfrutar de la conferencia de nuestra amiga y compañera Mabel Morán. Bueno, antes una advertencia de ciertos cambios en la programación, que a lo mejor no todo el mundo tiene presente y conviene que lo sepáis para cualquiera que haga su lugar. La conferencia que estaba prevista mañana por la mañana sobre Emilio Blanco no va a poder dar él. Ha dicho su padre hace un par de días y obviamente no puede estar con nosotros desde acá. La transmitimos desde aquí nuestro pesar en nuestro apoyo. Es ahora, en fin, haciendo los ajustes necesarios para que el horario quede bien. Entonces a las 9 de la mañana me tocará a mí. Soy la pieza comodín. No cómodo, pero comodín. Entonces, a las 9 me toca mi intervención. Primero estaba puesta en esta hora, luego sábado, en fin, ajustando piezas y queda para subir el puesto del profesor Emilio Blanco. Entonces mañana me toca a mí y el sábado pues también se hacen los ajustes correspondientes para poder ver el programa. Entonces, si no recuerdo mal, la conferencia primera, y digamos la hora exacta, pues será la que estaba prevista esa misma mañana de nuestro compañero José Luis Sáez. Bueno, ahora vamos va a tener lugar la conferencia de Mabel Morán, con su título Barroco Postcolonial y Ecología de los Saberes. Bien, vamos a poder escuchar pues, otra manera de ver el barroco, en este caso ya desde América. Mabel Moraña es uruguaya, nació en Montevideo, ha hecho un largo recorrido por muchos sitios, ¿verdad? En su trayectoria académica. Buena parte de sus estudios lo hizo en Venezuela y luego en otros lugares. Y lleva mucho tiempo enseñando y trabajando en la universidad, en la Washington University en Missouri. Y desde allí viene. Tiene una trayectoria, como digo, amplia, con mucho reconocimiento internacional y con obras, sin duda, bueno, que han tenido mucho éxito. Su producción bibliográfica es enorme. Me limitaré a señalar unos cuantos títulos para que os hagáis una idea. Crítica impura, es de 2004. Filosofía y crítica en América Latina, de 2018. Sobre el cuerpo, en este caso con el título Pensar el cuerpo, publicado por el Herbi, que presentamos aquí en esta facultad hace unos meses. Y Líneas de fuga, ciudadanía, fronteras y sujeto migrante, también de 2021, como el libro Pensar el cuerpo. Bueno, Mabel Moraña, ya con estos mismos títulos, tiene un trabajo impresionante, crítica literaria, todo en la tradición del barroco, y no solo en América, pero fundamentalmente en América. También en estrecha relación con lo que son las producciones del pensamiento colonial, y desde luego con textos fantásticos sobre muchas figuras, bueno, del pensamiento al otro lado del Atlántico, como Mariátegui, como Bolívar Echeverría, como Enrique Dussel, sin mencionar algunos que podemos tener muy presentes cualquiera de nosotros, ¿no? Bien, entonces, a ver, tienes la palabra. Estamos deseando escucharte y disfrutar de tu exposición y de participar luego en el diálogo. Antes que nada, mi agradecimiento muy grande por la posibilidad de volver a esta casa y esta sala, la profesora Ana Gallego Cuñas y el profesor José Antonio Pérez Tapias, mi agradecimiento por esta ocasión. Hoy vamos a hablar de barroco desde una perspectiva un poco heterodoxa. Vamos a ver cómo se ha leído, cómo se ha interpretado, cómo se ha puesto en marcha la cuestión del barroco en América Latina a la luz del pensamiento
moderno y luego podríamos ver posmoderno. Mi presentación, atendiendo al llamado de este congreso, que es la actualidad del barroco o el barroco y nosotros, llega hasta el internet. De manera que si tienen paciencia hasta el final de la presentación, ahí podremos discutir otras aplicaciones del concepto. Voy a leer también. La imponente presencia de la estética barroca ha impactado durante siglos la conciencia moderna, es decir, el sensorium de las diversas y sucesivas modernidades americanas. Las características aglutinantes y diversificadas del barroco han servido también, a través de las épocas, como repositorio para la localización de todo fenómeno o producto cultural que se asimilara a alguno de los rasgos de esa forma expresiva. Por barroco entendemos a la vez un estilo, un período, una cultura, un espíritu, un carácter, una energía que se imprime a la forma y al proceso de producción de significados. Pero cuando todo se vuelve barroco, por su complejidad, su atiborramiento, su simultaneidad, su proliferante y abrumadora cualidad estética, todo deja de serlo. A la crítica corresponde, por tanto, deslindar, crear parámetros evaluativos, abriéndose a nuevas formas de reconocimiento, de clasificación y de interpretación, para hacer inteligible el fenómeno y con esto hacerlo legible y significativo. Parecería que al barroco no pueden imponérsele ni bordes ni fronteras. Como un núcleo imantado, atrae sin pausa y emite desde su cornucopia semiótica imágenes visuales, auditivas o verbales, hablándole a la vez al intelecto y a la afectividad, a la memoria cultural y a la imaginación histórica. Su naturaleza es la de desbordar límites, la de desafiar con la multiplicidad toda noción unívoca de orden, exclusión, rigidez jerárquica y ortodoxia doctrinaria, no para renunciar de un golpe a todas ellas, sino para alterarlas y resignificarlas, emplazándolas en diversos escenarios históricos. El barroco del que hablo, el barroco americano, postcolonial, moderno y posmoderno, el barroco de Indias, impuesto y apropiado en las colonias y luego perpetuado en la historia cultural de América Latina, es heterodoxo y turbulento, insurrecto, faccioso, empadronado, opaco, impertinente, es decir, una estética fuera de quicio, fuera de madre, queer, extremada, excesiva e insolente. Este barroco emerge articulado al poder imperial, pero es utilizado para contrarrestarlo, combatiéndolo desde la plataforma provista por la diversidad sincrética de las imágenes. La semiótica híbrida del barroco de Indias, aglutina etnicidades, lenguas, códigos visuales y experiencias de vida que revelaron un amplio espectro de agentes y de agendas socioculturales que alimentaban como un plancton invisible las raíces profundas de la colonia. El barroco de Indias articula la majestuosidad de la forma con contenidos de valor cultural mítico o pagano, elementos de la cosmovisión indígena e imágenes sometidas por los íconos del cristianismo, que relega a la oscura y peligrosa clandestinidad la circulación de los símbolos vernáculos, operación de la que hablara Grusinski. Surgen así creaciones híbridas que hacen coexistir formas de conocimiento y concepción del mundo, de la naturaleza y del más allá, que el colonialismo colocaba en posiciones antagónicas. Algunos conocidos ejemplos de elaboraciones indianas demuestran una creatividad rebelde y hasta beligerante en la que los imaginarios originarios de culturas prehispánicas no ceden al empuje de las formas canónicas. Veamos entonces los slides 2, 3, 4, 5. Vamos a mostrar algunas imágenes para ilustrar ese no, es decir, 2.
Ahí tenemos una imagen, un detalle del portal del maestro Condori, de la iglesia de la Anunciación en Potosí, ¿verdad? Para que vayan viendo la estructuración de imágenes escultóricas, después también pictóricas, que difieren evidentemente de la estilización del barroco europeo. Aquí tenemos lo mismo del maestro Condori, quechua, ¿verdad? Y ciertos comentarios de Zabalima, que dice, estoy tratando de coordinarlos con mi lectura, dice Lezama en la expresión americana de 1957, que el maestro quechua Condori realiza la hazaña del barroco americano. Y cito lo que tienen en pantalla. En la portada de San Lorenzo de Potosí, en medio de los angelotes larvales, de las colgantes hojas de piedra, de las llaves que como galeras navegan por la piedra labrada, aparece suntuosa y erática una princesa incaica, con todos sus atributos de poderío desde él. En la voluntariosa masa pétrea de las edificaciones de la compañía, en el flujo numeroso de las súmulas barrocas, la gran tradición que venía a rematar el barroco, el indio Condori logra insertar los símbolos incaicos del sol y de la luna, de abstractas elaboraciones, de sirenas incaicas, de grandes ángeles, cuyos rostros de indios reflejan la desolación de la explotación minera. Entonces ven ustedes la apropiación del barroco y el comienzo de una hibridación que empieza a insertar, podría decirse, los elementos de las culturas dominadas, colonizadas, en esa forma de expresión estética. En las distintas regiones, el barroco de Indias incorpora variantes y torsiones que revelan relaciones diversas con la doctrina cristiana y con las cosmogonías de culturas autóctonas, dando evidencia de las tensiones que subyacen a la dominación colonial y de la pugna de creencias y simbolizaciones, como ilustran las siguientes imágenes 6, número 6 del barroco colombiano. Esta es la 6. Retroceder un poquito, una más para atrás. Esa es la princesa incaica de que hablábamos antes, que está en el centro de una de las salas de San Lorenzo de Caracas. Y luego seguimos una imagen más, y esto ya es retablos en Monte Calvario, el Museo Nacional de Colombia, para que se vean también formas, esas articulaciones de formas propiamente americanas con formas más clásicas, más ortodoxas del barroco europeo. Seguimos a la imagen 7, que muestra ejemplos de la escuela, esto es Bolivia, ¿verdad? El barroco andino. Retrocedo un poquito para que ustedes vean estos angelotes que son típicos, digamos, del barroco americano, son regordetes, ¿verdad? Que no tienen una expresión muy espiritual, sino que están ahí soportando el peso de la ornamentación, ¿verdad? Sigue adelante, por favor. Y ahí tenemos ejemplos de formas similares de la escuela quiteña, que como ustedes ven, mezcla elementos más clásicos con elementos de ornamentación americana. 9, el siguiente es Santa María de Tonancintla, de Cholula, Puebla, donde el abigarramiento incluye, no se ve bien aquí, gran cantidad de motivos indígenas populares que fueron autorizados por los franciscanos, porque después de todo los indígenas eran la mano de obra que construía este tipo de ornamentaciones, sino que fundaban, que empujaban para que ciertas imágenes que tenían significado cultural para ellos fueran incluidas. Y aparecen muchos querubines indígenas que no se ven claramente. Si las visiones hegemónicas consagraron
principio monárquico y la escatología cristiana como el ojo panóptico de un poder soberano destinado a reducir a los principios de la razón de Estado, la volubilidad del pensamiento y la fiesta de los sentidos, el drama humano creado por el colonialismo incorporó a la estética del poder la ética y las poéticas de la resistencia. Fueron surgiendo así en los imaginarios colectivos líneas de fuga, dinámicas opacas que plasmaban en formas lúdicas o pesadilleras el drama histórico de la explotación y el despojo. La irregularidad de la perla barroca anuncia la inclinación de este estilo al desvío, la extravagancia y el simulacro. Se prefigura ya en la imperfección soberbia de la forma, el vagar del sentido y la errática vocación por el sensorium de quienes alucinan un orden enmarañado capaz de contener la norma y su contrario. El barroco da en América la clave para la expresión de identidades jánicas que revelan el rostro y la máscara en una alianza estrecha y cómplice del intelecto y desbordante emocionalidad. Las reflexiones expuestas en este trabajo parten de dos premisas que pueden ser tomadas como hipótesis de trabajo para una exploración del barroco en su torsión postcolonial. La primera consiste en la consideración del barroco como un paradigma de valor epistémico, es decir, como un modelo cognitivo que permite una captación de lo que Edouard Glissant llamara el ser en el mundo, es decir, la forma de habitar, percibir y conceptualizar la realidad social desde una circunstancia determinada. La inteligibilidad de lo real se manifiesta así en el registro barroco a partir de una plataforma de observación y de interpretación de lo que es, desde un lugar cognitivo, enunciativo, otro, alternativo, oblicuo, contranormativo. Como es obvio, la reformulación del efecto barroco sobre la realidad revierte su sentido imperial, monárquico, cristiano, y se articula a la colonialidad. En la colonialidad del poder, del saber y del ser americano que teorizara el sociólogo peruano Aníbal Quintana, persisten a no dudarlo las matrices de dominación imperial que se perpetúan en las modernidades periféricas. Pero al principio de la reproducción del capital, de la linealidad histórica y de la utopía del progreso infinito, el barroco responde performativamente teatralizando las fuerzas de la diferencia en la inclusión de etnicidades, sexualidades, lenguas y creencias que configuran los procesos de contraconquista. Se despliega así, a partir de la fiesta de la forma, una operación subversiva que desquicia el orden del poder, vertiendo vino viejo en odres nuevos, o viceversa. Dicho de otro modo, el valor paradigmático del barroco estribaría en la articulación ideológica de las relaciones entre poder y resistencia, y en las sucesivas reformulaciones de estas dinámicas que se expanden desde el siglo XVII hasta el espacio-tiempo postcolonial. El número 10, por favor. Bueno, la poscolonialidad abre un espacio crítico de análisis e impugnación de los modelos de dominación económica, política, social, cultural, es decir, lingüística, epistémica, implantados por el colonialismo. No se distraigan por ahora con Alejarino, que vamos a llegar a él de nuevo. Este ámbito de conocimiento y acción política e intelectual aloja saberes, concepciones del mundo, formas de percepción, interpretación y representación, sepultadas, invisibilizadas o marginalizadas por la acción colonial. Aquí viene el concepto de ecología de los saberes de Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad? En relación con esta cuestión que no voy a tener tiempo de desarrollar aquí, pero podemos darlo luego.
El espacio de la poscolonialidad, en su inserción con el etos barroco, se expresaría a través de una serie de rasgos que podrían resumirse del siguiente modo. Creo que esto es el primer, después del título, el primer slide que tienes, que es puro texto. Puedes ir al primerito. Salta al primero si puedes. Ahí está. Esto es como una explicación, una caracterización de la poscolonialidad. Decimos que abre un espacio crítico de análisis e impugnación de los modelos de dominación económica, política, social, cultural, etc. Ese ámbito de conocimiento y acción política, de ahí viene la cuestión de la ecología de los saberes, porque aloja una cantidad de conocimientos y concepciones del mundo marginales y sepultadas por el poder. El espacio de la poscolonialidad, en su intersección con el etos barroco, se expresaría a través de una serie de rasgos que podrían caracterizarse del siguiente modo. Primero, desestabilización del pensamiento y de los modelos conceptuales propios de la dominación occidental o occidentalista. Segundo, crítica y desjerarquización de saberes y paradigmas representacionales impuestos por el poder imperial. Tercer lugar, apertura hacia lenguas y culturas vernáculas, es decir, otras voces, otras lenguas. Luego, permeabilidad respecto a elementos diferenciales, ya sea de raza, creencias, sexualidades, culturas, lenguas, etc. En este sentido puede pensarse, por ejemplo, en varias de las modulaciones del neobarroco, por ejemplo, en el llamado barroso del sur, en el barroco de la Revolución de Severo Sardul, en la estética neobarroca de Néstor Fernández, entre otros. Luego, atención al impacto de la disidencia y la pluralización del conocimiento. Nociones como otredad, diferencia, interdisciplinariedad, rescate de saberes locales. Todo esto que estoy mencionando son características de lo que estamos llamando poscolonialidad. Luego, construcción de nuevas identidades, formas inéditas de subjetividad, nuevas agendas y agencias sectoriales. Producción de narrativas históricas divergentes o opuestas a las versiones institucionalizadas. Es decir, se da lugar a lecturas a contrapelo de la historia oficial, a perspectivas alternas, etc. Luego, reconocimiento de la importancia de lo que se puede llamar diversos regímenes de verdad. De acuerdo a lo anterior, el post que estoy usando en el concepto de postcolonial no es emitido aquí como superación de la subalternización colonialista, sino como la persistencia transformativa de estructuras económicas, políticas y sociales que, originadas en el trauma fundacional de la conquista, se perpetúan como colonialidad hasta el presente. De este modo, el proceso decolonizador, aún dificultoso e inacabado, que adquirió con las independencias un momento fundamental, aunque insuficiente, de energía emancipatoria, parece haber tenido en la codificación barroca un constante recordatorio de la existencia de muy diversas formas de conciencia social que desafiaron vez tras vez los paradigmas dominantes. Los sucesivos retornos del barroco significaron en distintos momentos la apelación performativa al exceso y al descentramiento o la excentricidad, la mímica, el simulacro, la multiplicidad y la polifonía. Tales estrategias expresivas, representacionales, desafiaron sin pausa la fijación y verticalidad de los discursos dominantes, su afán productivista, su obsesión por la ganancia, el pragmatismo, el autoritarismo, el orden y la linealidad. Esto quiere decir que a través de las lenguas o los lenguajes del barroco se habrían venido expresando diversas posiciones de subalternización por medio de inflexiones variadas de la subjetividad colectiva. Este sustrato popular, que
que Jameson llamaría inconsciente colectivo, o por lo menos inconsciente sectorial, contrapone a los discursos del poder el proliferante y gozoso conglomerado de las formas y la promiscuidad de los significados, la jouissance del travestismo, la parodia y el vitalismo sin fronteras. Contrapone sobre todo al ethos productivista y reproductivista del gran capital, la proliferación gratuita de la forma, el derroche del artificio, la volubilidad del simulacro. La productividad del barroco estriba en la reproducción atiborrada de capital simbólico, a partir de una energía dispersa que en la forma barroca encuentra un centro, provisional, fortuito, efímero, pero poderoso y saturado de sentido, como una ley. La segunda premisa de este trabajo tiene que ver con los llamados retornos del barroco, es decir, con la porfiada persistencia de una estética pluriversal, para usar aquí el concepto de Dussel, la cual desorganiza las lógicas dominantes, dando cabida al insumiso y carnavalizado mensaje de la periferia y del margen. Al hacerlo, se viola el principio sagrado de la productividad infinita del capital materializado en producto, en objeto de consumo, o virtual, como el capital financiero. El capital así cosificado y convertido a formas abstractas e invisibles, el capital entonces que circula como mercancía, como creencia, como ideología o proyecto político, es subvertido por la gratuidad estética del atiborramiento barroco, es decir, por la conservación del sentido que se ofrece como una mise en scène a la mirada. Podría decirse que el principio marxista del valor encuentra aquí su contracara, su afuera constitutivo, para decirlo como Derrida, la luz que ilumina su sombra. El principio del abigarramiento barroco, lo abigarrado, atiborrado, aglutinado, concepto propuesto como un rasgo esencial de la cultura andina por el boliviano René Zabaleta Mercado, es el principio del abigarramiento, el principio de la inclusión, del desborde, de la desjerarquización. Más que lo heterogéneo y más que lo ecléctico o lo sincrético, lo abigarrado supone la coexistencia de temporalidades, el criollo, el indio, el mestizo, el cholo, el afroandino, etc. El poeta chileno Enrique Lin captó esta noción en un verso que dice: somos contemporáneos de historias diferentes. El proceso de articulación de elementos diferenciales que propicia el abigarramiento, la coexistencia de elementos híbridos, transculturados o disímiles, disonantes o disruptivos, integra signos y símbolos, íconos y emblemas, junto a elementos residuales o contraculturales que relativizan valores asignados y deconstruyen la totalidad, que siempre es más que la suma de las partes. En cualquiera de sus modulaciones histórico-culturales, el barroco es una estética del exceso y de la saturación, donde todo intersticio está ocupado por significados, por modos de decir que no excluyen la reticencia, el grito apagado, la insinuación, la apropiación, el trompe-l'œil. El barroco funciona así en sus desplazamientos, prolongaciones y reapariciones espaciotemporales como un dispositivo, es decir, como el lugar en el que se produce y a partir del cual se canaliza la activación de prácticas discursivas y no discursivas, para usar la definición del dispositivo de Foucault, que desorganizan y reorganizan la multiplicidad, las posiciones y funciones de los mecanismos del poder, contraviniendo sus jerarquías y relativizando sus acentos. El carácter antinormativo y anómalo que aflora claramente en el barroco de Indias es reinventado en el neobarroco cubano, por ejemplo, en la exuberancia aglutinada del Estamalima, cuyo sentido epistémico, cuyo ethos, es esclarecido por Severo Sarduy
cuando señala que las frecuentes incorrecciones sintácticas y estructurales del barroco de Lezama, lo que dice Sarduy, sus falsas citas, sus malogrados injertos de otros idiomas, su despreocupación por la concordancia gramatical y sintáctica, etc., ilustran no solo la pasión creativa, sino asimismo el desafío al racionalismo y a las lógicas de la autoridad y la coherencia. Aquí tenemos la cita de Sarduy, que creo que es la imagen 11. ¿No la tienes? Bien. La cita de Sarduy dice, sintácticamente incorrecta, está hablando de Lezama, a fuerza de recibir incompatibles elementos halógenos, a fuerza de multiplicar hasta la pérdida del hilo el artificio sin límites. La frase neobarroca, la frase de Lezama, muestra en su incorrección falsas citas, malogrados injertos de otros idiomas, en su no caer sobre los pies y su pérdida de la concordancia, nuestra pérdida de un allure único, armónico, concordante con nuestra imagen teológica en su barroco, que en su acción de bastular, en su caída, en su lenguaje pinturero, a veces estridente, abigarrado y caótico, metaforiza la impugnación de la entidad logocéntrica que hasta entonces lo y nos estructuraba desde su lejanía y autoridad. Barroco que recusa toda instauración, que metaforiza al orden discutido, al Dios juzgado, a la ley transgredida. Barroco de la Revolución. Los procedimientos que el barroco utiliza en tales reactualizaciones no son paródicos ni mímicos. Pienso en las estrategias representacionales del barroco, en su manera de ser estético-ideológica, sobre todo a partir del término deleuziano pliegue, repliegue y despliegue de significaciones. Se trata, a mi criterio, de una dinámica envolvente que avanza y retrocede como una materialidad líquida, bajo la forma de lo que Sarduy llama un ritornello. La forma barroca aporta y arrastra, trae y lleva, muestra y encubre, dice y calla, es real y virtual, estética y algorítmica. Todo este movimiento es en efecto al mismo tiempo simultáneo y sucesivo, en potencia y en acto, anómalo y orgánico. Su forma singular de integración absorbe por igual ángeles y demonios, gárgolas y hasta símbolos de la masonería, como en las obras de Aleijadinho, que vive entre 1730 o 38, no se sabe, hasta 1814, representante principal del barroco mineiro de Minas Gerais, como se muestra aquí en esta representación. Antonio Francisco Lisboa, nacido en Villarrica, en Brasil, apodado Aleijadinho, que significa iniciadito, escultor y arquitecto barroco, hijo de una esclava brasileña y de un arquitecto portugués. Estaba aquejado de una enfermedad degenerativa, lepra o sífilis, y debía atar las herramientas a sus manos, a sus muñones, mejor dicho, para poder trabajar. Como ven, en la imagen no tiene manos, tuvieron que ser amputadas por razón de su mano. Entonces ataba sus herramientas para esculpir en sus brazos. Esta corporalidad sufriente se ha visto en correspondencia con la devastación colonialista que da lugar a un arte que surge del sacrificio de indios y de negros. La obra de Aleijadinho abre un amplio espectro de expresiones emocionales en sus figuras que muestran asombro, desconcierto, combinaciones afectivas que reúnen elementos de temor y deseo. Y tienen algunas de las imágenes de Cristos de Aleijadinho
y ven la mezcla de emociones en sus ojos, ¿verdad? Cierta incertidumbre, cierto asombro, temor, está transmitiendo algo que no es la placidez mística, sino el sufrimiento corporal, ¿verdad? Figuras que muestran entonces asombro, desconcierto, combinaciones afectivas que reúnen elementos de temor, deseo, fíjense la expresividad de Cristo, ¿verdad? De ansiedad y de deslumbramiento, pero que en otros casos denotan una humanidad desafiante que ve desde otros ojos. Sus dramatizaciones escultóricas recrean performativamente escenas de la Biblia. Como ustedes ven, él crea dramatizaciones, ¿verdad? Donde hay elementos teatrales, además de elementos representacionales de personajes o de escenas bíblicas. Ahí tenemos un rostro en primer plano. Agregando a esas escenas bíblicas toques de humanidad que interceptan la sublimidad religiosa y la convierten en algo de este mundo, imbuidas de elementos cotidianos y marcas culturales. Uno más. Aquí tienen una representación de la última cena, ¿verdad? Interpretada por el Leijadinho, y habría que ir imagen por imagen para deconstruir los significados y la reinterpretación y la superposición palimpséstica de sentidos y la culturalización de imágenes eternas, clásicas, ya establecidas, que pasan a tener una dimensión cultural muy precisa. De un modo similar a algunos ejemplos del barroco cubano, sigue uno más, por favor. Estos son algunos ejemplos del barroco cubano. Representan como un leitmotiv la mezcla de razas. Fíjense, por ejemplo, el primero, ¿verdad? También aquí se detectan, ¿verdad?, la inclusión del elemento de raza en la representación de esos motivos, impidiendo que la estética visual se apoye en la abstracción de lo humano e insistiendo en la contingencia sufriente y desigual de los seres sometidos a las imposiciones del poder y a sus formas múltiples de exclusión y subalternización de sujetos. El barroco, entonces, que fuera siempre entendido como una forma peculiar e intrigante de ocupar el espacio, se va afincando también como una modalidad particular de habitar el tiempo. Esto no solo por las prolongaciones transhistóricas y transculturales del etos barroco y de sus recursos representacionales, sino principalmente porque toda formación barroca parece haber surgido para ilustrar la metafísica de la presencia, el conocido concepto que, según algunos pensadores, articula el pensamiento occidental. En su deconstrucción de la metafísica de la presencia, Derrida, con base en Heidegger, reafirma la idea de que lo humano no es presencia continua, ni una sucesión de momentos, sino más bien duración, es decir, el intervalo que se extiende entre nacimiento y muerte, estancias existenciales que operan como los paréntesis que contienen en su interior nuestro ser en el mundo. El presente es entonces apenas la traza o huella de esa duración. La materialidad no puede ser trascendida ni evadida. Toda verdad es en el mundo, toda existencia es presencia o no es. Si la presencia es lo que permite un acceso inmediato al significado, la exuberancia barroca es la consagración de la presencia, la fiesta del sentido, en la que naufragan y renacen los mitos y los ritos de la modernidad. El barroco es entonces presentificación, si pudiera decirse, es decir, la traducción ontológica en que el ser asume la pluralidad estética, la multiplicidad formal, para dejarse ver. En su opacidad ornamental y en sus hibridaciones americanas, el barroco popular o sincrético evidencia las subjetividades y posicionalidades
que el barroco de Estado invisibiliza, reprime o sumerge en su conquista imperial o imperialista de los imaginarios. En el paso de la modernidad barroca a la modernidad iluminista, la razón instrumental se apoyó en la concepción de un tiempo lineal y progresivo, teleológico y productivista, que intentaba domar las circunvalaciones de la conciencia barroca. Esta resurgirá, sin embargo, en el neobarroco y en el barroso del sur para expresar la beligerancia contra las nuevas torsiones que asume el occidentalismo moderno. El etos barroco fue separándose así de sus condicionantes históricos originarios y de sus modalidades emblemáticas y monumentalistas para consagrarse como una codificación de signos y de imágenes que sugieren siempre el desborde de la pasión sobre la razón, la alternatividad del sujeto ante la normatividad de lo social y la fuerza de lo político ante los cortapisas de la ideología. El barroco no pierde, sin embargo, en sus diversos avatares, su carácter de arte público, bien señalado por Maraval, el cual, sin ser ya portavoz de hegemonía, le habla al poder político, económico y cultural, desestabilizando su monologismo. De este modo, el barroco no podría ser reducido a la dimensión de una constante trans o meta histórica, ni al ritmo concebido por Eugenio Dors, por ejemplo, entre trascendencia y esencialismo, variación histórica y permanencia estilística. El retorno del barroco, el etos, del barroco del que hablara Bolívar Echeverría, funcionaría más bien como un dispositivo a partir del cual se organiza la constelación estético-ideológica barroca, no por el ritmo cíclico inherente a la historia del arte, como pensaba Hauser, sino como desarrollo de una agencia emancipadora que tiende a la decolonización, es decir, a la insurrección de los lenguajes, de los símbolos, a la denuncia y a la transformación social. Lezama vio claramente ese carácter contracultural del barroco, superando en esto el determinismo telúrico, geocultural de Carpentier, y dando lugar a la recreación neobarroca, en la que el barroco despliega su dimensión epistémica. Es Sarduy, nuevamente, quien puntualiza con más fuerza su sentido estético ideológico, 17, creo, cuando dice: este barroco furioso, impugnador y nuevo no puede surgir más que en las márgenes críticas o violentas de una gran superficie de lenguaje, ideología o civilización, en el espacio a la vez lateral y abierto, superpuesto, excéntrico y dialectal de América, borde y degeneración, desplazamiento y ruina de la superficie renaciente española, éxodo, trasplante y fin de un lenguaje, de un saber. Irreductible a la exclusiva dimensión estética, el barroco opera como constelación en el sentido benjaminiano, irradiando un haz de contenidos ideológicos que, siendo inseparable de lo simbólico, lo desbordan. Bueno, lo que sigue son unas páginas sobre barroco y internet, si les interesan, si no pueden terminar. ¿Tienen tiempo? Bien. Con el bagaje de connotaciones y significados, ¿todos aguantan bien un poquito más? Con este bagaje que se ha venido aludiendo, los procesos de barroquización parecen haber alcanzado la era digital, aunque bien podría estimarse que la falta de nuevas categorías crítico-teóricas es la que provoca este ritornello de la crítica hacia formas conocidas que puedan apoyar un ejercicio analógico. Lo cierto es que, como señalan muchos estudiosos de temas, si pasamos por alto nada menos que las variantes histórico-culturales,
las texturas visuales y el entrelazamiento algorítmico, todos ellos evocan a su modo la intrincada juxtaposición de la forma barroca. Para algunos autores que extreman la relevancia de la reincidencia transhistórica del barroco, su insaciable productividad y su carácter abarcador y omni-inclusivo, la multiplicación y propagación de mundos virtuales estaría reproduciendo la irradiación de sentidos que emitieran lo que Carpentier llamara núcleos proliferantes del barroco, entendidos como, dice, pivotes de irrealidad que organizan los imaginarios colectivos. Algunos de los rasgos más salientes de la era digital que podrían aludirse en apoyo de este ejercicio de aproximación entre barroco y mundos virtuales serían los siguientes, y ahí los tenemos. El desafío del límite, que se ve como en el barroco, en la era digital, que se están buscando analogías. No lo inventé yo. Los rasgos sí, pero no la idea. Segundo, la apertura hacia la multiplicidad, la diversidad y la diferencia, con invisibilización de la desigualdad. Una cosa es diferencia, que siempre debe ser celebrada, y otra es desigualdad, que siempre debe ser condenada. Luego, tendencia excéntrica, ilusión de un centro perceptible y reposicionamiento del margen. Cuestión que se ve claramente en el mundo digital. Preeminencia de la dinámica relacional, fundamental en las dos estéticas. Luego, voluntad de crear territorios de significado más allá de los espacios letrados, orales, audiovisuales, mentales e imaginarios ya conocidos. Y luego, el deseo de delinear las trazas inaugurales de lo post-humano. Podríamos hablar de otro contexto solo para clarificar esta cuestión. La búsqueda de formas otras de intercomunicación y trascendencia. La experimentación con nuevas formas de poder, de control y de disciplinamiento social. Muy claro en la cuestión digital. Viene lo otro. La pulsión hacia la totalización, cuya partida de difusión muchos situaron en la caída de los grandes relatos y el surgimiento de la posmodernidad, la ruptura del mundo socialista, el debilitamiento de la nación-estado y las lógicas poshegemónicas del capitalismo tardío. La reencarnación digital del barroco permite a algunos críticos explicar las redes de información como un sistema relacional de productividad diferida. Al mismo tiempo, es interesante y significativo que de la misma manera en que el concepto de barroco se usa para explicar el comportamiento del ciberespacio y del hipertexto, inversamente se ha apelado también, yendo ahora del ámbito de las humanidades al dominio de la tecnología, a autores centrales de la teoría cultural, particularmente literaria, particularmente Roland Barthes, NSZ, sobre todo a Jacques Derrida, con su concepto de deconstrucción y de diferir, diferencia como difference, ¿no? A Michel Foucault de las palabras y las cosas, a Jean Baudrillard con la noción de simulacro, a Bakhtin con la cuestión del dialogismo, a Deleuze con la idea de pliegue y ensamblaje. Siempre se evocan cuando se estudia la estética del hipertexto digital. Para Barthes, como es sabido, todo texto es, como recuerda George Landau, uno de los teóricos de la cuestión digital, en sus libros sobre hipertexto, término que fue acuñado por Theodore Nelson en 1960. Toda obra literaria es un espacio abierto, una galaxia de significados, en la que las interacciones son infinitas, reversibles y desjerarquizadas. En ese sentido, en la literatura como en el hipertexto digital, los significados se despliegan de manera multilineal y multisecuencial. No otra cosa es la intertextualidad, la red referencial en la que la obra se apoya, la cual convoca o evoca diversos niveles de significado e infinitas reinterpretaciones.
Derrida, por su lado, entiende la lectura como la apertura de un espacio de referencia en el que lo principal es lo que puede ser leído, es decir, el momento en que el lector se convierte en productor de significados, como si se activara un hipertexto y como si se pusiera en funcionamiento un número indefinido de enlaces posibles que se organizan de modo arborescente o rizomático, no secuencial. ¿Verdad? Pensando, no textual, pensando en las similitudes barrocas del barroco con el hipertexto. El texto digital no solamente admite, sino que promueve y cataliza intervenciones que lo modifican, combinan y recrean, suscitando relaciones, aplicaciones y juxtaposiciones que alteran cualquier matriz preexistente y generan una dinámica de aglutinamiento hipertextual. Para decirlo deleuzianamente, todo texto es en este sentido un duplicado, un llegar a ser, un avatar, un pliegue, despliegue y repliegue del sentido, un ensamblaje. El hipertexto se caracteriza por su inmediatez y accesibilidad, prestándose como el artefacto barroco a diversos niveles de recepción y de interpretación, revelando como en un palincesto múltiples estratos, es decir, superficies de escritura que se van descubriendo al penetrar la construcción cíclica, como en el Internet. George Landau agrega a lo que venimos describiendo otros rasgos del hipertexto que nos recuerdan al barroco: multivocalidad, descentramiento, carácter rizomático, etc. Pero si todo lo anterior apunta a una caracterización tentativa de lo que podríamos llamar el barroco digital, quizá lo más interesante de esta aproximación de simultaneidades, la del barroco, la del Internet, es la contextualización estético-ideológica, a partir de la cual se puede comenzar a comprender el modo en que la revolución digital conecta con el poder cultural y con las políticas de individuación y de consumo. Se ha notado con razón que quizá el salto que estamos realizando de la escritura a la digitalización ni siquiera es tan grande como el que caracterizó el paso de la oralidad a la escritura, afectando estilos de vida, modelos comunicacionales, formas de hegemonía y subalternización, de autoritarismo epistémico y de exclusión de lenguas y culturas no dominantes. A medida que la digitalización crea nuevas formas de producción, difusión y recepción del conocimiento, se pluralizan también las formas de exclusión que expulsan a la exterioridad de un sistema creado, paradójicamente, para facilitar a todos los sectores que no tienen acceso a la barroquización de la información, formas accesibles de integración y relacionamiento social. Surge entonces una nueva forma de margen, constituido ahora por todos aquellos que no tienen la posibilidad de beneficiarse con la ilimitada reproducción del conocimiento, con los métodos y medios para la aprehensión y utilización del saber digitalizado. Debería aquí haber desarrollado la idea de que surge una nueva forma de analfabetismo, ¿verdad? Creo que es imprescindible interpretar los cambios digitales, sus promesas globalizantes de democratización sin fronteras, de integración igualitaria y de apertura indiscriminada, como consecuencia estricta del relacionamiento entre poder y tecnología que comenzara hace muchos siglos, bueno, por lo menos varios, y que tiene en el pensamiento de Heidegger y luego en la obra de Sloterdijk un punto álgido de resignificación política y filosófica. La propia historia de la cultura y de sus capacidades, complicidades con la política, debe ser analizada para comprender las transformaciones que afectan a la función intelectual y académica en tiempos postcoloniales, marcados por la razón tecnológica, por el descaecimiento de la nación-estado, las migraciones masivas y la necropolítica. La desciudadanización, palabra de García Campini, no es, en mi opinión, el peor peligro que enfrentamos en los tiempos que corren.
ni la rebarroquización de los saberes constituye el más severo obstáculo de nuestro tiempo. Tampoco pienso que el descentramiento del libro llegará a constituir una debacle civilizatoria, ya que otros soportes tecnológicos sostendrán en el futuro la materialidad del pensamiento. Creo que aunque las seducciones del pensamiento analógico puedan ganar terreno porque asimilan lo nuevo a lo conocido, otorgando al mundo digital un halo en gran medida artificioso de familiaridad, es importante mantener cada cosa en su contexto y analizarlas por separado. Analizar por separado, por ejemplo, el desgaste de los políticos, la corrosión de la democracia, el vaciamiento del Estado frente a la potenciación de las corporaciones, el estancamiento de la ciudadanía, noción esta que ha llegado a oponer los derechos del hombre a los derechos del ciudadano, y las lógicas que ha seguido el pensamiento humanístico para percibir una problemática que rebasa ampliamente el barroquismo del signo y del sentido. La pregunta será entonces el papel que el poder corporativo y empresarial tendrá en el procesamiento rizomático de implementación de la razón digital y cómo entrarán las variables económicas, políticas y culturales de la desigualdad en la inclusión de la diferencia infinita. Lo que Boaventura de Sousa Santos llama ecología de los saberes constituye sin duda uno de los aspectos que debemos custodiar, para que la cultura escrituraria o digitalizada no se diluya, en ella no se diluyan los contenidos de culturas orales, de lenguas vernáculas y conocimientos locales, que mueren día a día arrasados por las mareas de una colonización epistémica que no ha cesado desde sus comienzos. Si la barroquización posmoderna y postcolonial, letrada o digital, sirve para salvarlos, veremos reafirmar en el barroco una vocación decolonizadora y vitalista. De lo contrario, la barroquización de nuestro tiempo operará quizá como una ola abrumadora de procedimientos y mensajes que fortalecerán al poder sin ningún daño. Gracias. Bien, muchas gracias, Isabel, por tu magnífica exposición. Nos felicitamos de que se pudieran resolver todos los problemas del viaje. Porque no fue fácil resolverlos todos para poder estar aquí hoy y los días que siguen en nuestro simposio. Por lo tanto, muchas gracias. Bueno, pues tenemos un tiempo, vamos a contar hasta las 12:20. A las 12:30 es la siguiente sesión de ponencia. Entonces, abrimos un tiempo para dialogar con Abel después de esta exposición que nos ha llevado o traído desde el barroco más clásico hasta la barroquización de una época digital que puede suponer, pasando por el barroco americano, como me ha dicho a lo largo de esta exposición. ¿Piensa Lina? Venga, sí. Gracias, Abel, por esa exposición tan interesante. Gracias, José Antonio. Yo tenía una pregunta pedagógica que no acabo de aclararme muy bien. Y luego la pregunta pedagógica o didáctica es: ¿qué diferencias observas entre dos términos, ¿no? Veo un libro en la mesa, editado por José Antonio, del término decolonial y el término postcolonial. ¿Cómo piensas tú? Si crees que hay una diferencia efectiva en el planteamiento y qué piensas sobre esta diferencia. Y la segunda cuestión que quería plantear es si en este tradición filosófica, que es el pensamiento de la diferencia, no se corre el riesgo de acabar encasillando estos enfoques, el enfoque postcolonial o decolonial, en esa tradición de pensamiento, ¿no? En la tradición del pensamiento de diferencia. Es decir, que se observe los estudios postcoloniales como una especie de variante de ¿Otra vez la segunda?
Sí, ¿hasta qué punto el hecho de utilizar una estrategia conceptual, que es el uso pues, de la filosofía francesa presente de diferencia, aquí aparece el término de construcción, dispositivo, término de verdad, toda una serie de conceptos y términos que son propios de una tradición de pensamiento occidental, como es el pensamiento de diferencia, no implica un riesgo de que los estudios postcoloniales se acaben situando en una especie de excrescencia, una especie de dimensión propia de ese pensamiento, ¿no? Que pierde un poco su entidad propia, ¿no? Como estrategia, como ámbito de estudio. Mira, con respecto a lo primero, con respecto a la primera pregunta, es una pregunta global, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento postcolonial, el problema de los prefijos que se ha hecho tan presente, tan prominente en las últimas décadas? Para salir del paso rápidamente, lo primero que habría que decir es que el post indica, evidentemente, está situado en un orden temporal, ¿verdad? Estamos hablando, como dije antes, lo postcolonial, el post, ¿verdad? El prefijo allí no está indicando una superación de lo colonial, quiere decir que ya estamos en un proceso en que lo colonial, o como diría que la colonialidad ha sido superada, estamos en una etapa posterior, ¿verdad? Sino en una etapa que acusa el efecto de lo que fue el trauma del colonialismo, ¿verdad? Es lo que viene después, ¿verdad? Lo que viene, yo lo estoy usando en ese sentido, pero en otros casos postcolonial se usa, hay enorme cantidad de debates sobre eso, si el post en postcolonial es igual que el post en postmodernidad o es otro post, ¿verdad? Mientras que decolonial implica no solamente detectar una etapa posterior en el desarrollo político y social, posterior a los regímenes coloniales. Lo decolonial se puede entender, lo dirá José Antonio si fue usado de esa manera aquí, como en cierta forma como sinónimo de emancipación, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Se trata de entender que estamos todavía en un régimen de colonialidad. ¿Qué quiere decir esto? Según Plejano, y según se ha popularizado a partir de él y de la utilización que hace Wallerstein también de sus conceptos, se considera que a pesar de la independencia, que fue un paso, podríamos decir, político-administrativo para la que terminó con la fundación de la nación-estado en América Latina, la planificación, ¿dónde fue? ¿Por dónde sigue el trabajo de colonial? Que tuvo en las independencias, digamos, un momento clave, fundamental, pero como decía, mi trabajo incompleto. Quedó todavía como remanente la perpetuación de estructuras de poder colonial en plena modernidad, ¿verdad? O sea, el proceso de decolonización lo vemos claramente en la cuestión de la colonialidad. Si le queremos poner algunos ejemplos, podemos pensar cómo el sistema de castas de la colonia se perpetúa, ¿verdad?, en el racismo contemporáneo. Por ejemplo, podemos ver la estructura del latifundio teniendo sus orígenes en los sistemas de encomiendas de la colonia, la apropiación de tierras otorgadas, etc. En fin, hay muchos ejemplos que se dan como ejemplos de colonialidad, como bajo otras formas y otra estructuración moderna, sin embargo, sistemas de dominación coloniales continúan y se filtran y estructuran la misma modernidad, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasémoslo al terreno epistémico. Seguimos pensando América Latina, por ejemplo, pero esto evidentemente no se limita a América Latina, pero los espacios postcoloniales, posteriores a las colonizaciones, los seguimos pensando con modelos epistémicos, como tú bien señalas en tu segunda pregunta, que vienen de culturas que dominaron el pensamiento, ¿verdad?
todavía seguimos pensando en América Latina, seremos, como dijo Hegel, ¿verdad? Pueblos sin historia, ¿verdad? Cosas así que se han perpetuado, que han llegado a formar y a crear, digamos, nudos de intensificación ideológica, filosófica, etcétera, y que, de los cuales no hemos podido liderarnos. Alguna gente, algunos que no están en este libro, pasan al otro extremo. Dice, un proceso de decolonización implica prescindir de ya completamente de todo el modelo de pensamiento, de toda obra, de todo autor que no pertenezca a las culturas dominadas, porque de otra manera su pensamiento, sus categorías, etcétera, van a estar infiltrándose en el modo en que pensamos nuestra circunstancia histórica política. Me parece excesivo, ¿verdad? Yo estoy en contra de la automarginación. Entonces, pienso que el acervo occidental del conocimiento es todo nuestro. Y como tú señalas respecto a estos elementos que vienen del pensamiento francés, el problema no es de dónde se origina, sino qué hace de nosotros. Cómo uno hace hablar esas categorías, esos modelos de pensamiento para decir lo que uno quiere decir, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. No tenemos en América Latina ningún concepto como dispositivo que no veo por qué no habríamos de utilizar los conceptos franceses y nos sirvan. Sin embargo, el pensamiento de la diferencia es muy, muy antiguo en América Latina y hay enorme cantidad de ejemplos en el que llamo el discurso colonial, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan de Espinosa Medrano, en el Reinato del Perú, ¿verdad? Donde que predicaba en quechua, ¿verdad? Y que tenía un verdadero conocimiento y no quiero decir teorización, pero una cantidad de ideas relacionadas con el modo en que el criollo, él era además muy mestizo, estaba todavía pensándose a sí mismo en las categorías de los conquistadores. Él pensaba eso en el siglo XVII, en el Reinato del Perú. Y decían, en otra época me acordaba de memoria de una cita, pero está en el libro, ¿verdad? Decían monstruos, no consideran monstruos, consideran anómalos, porque simplemente no pegamos dentro del sistema de pensamiento. Entonces hay una gran tradición, es un bonito libro que se refiere sobre la tradición de las diferencias en el pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Y está muy, digamos, utilizamos estos conceptos, pero digamos, en América Latina hablar de diferencias es hablar de un concepto casi dramático, ¿verdad? Porque con la multiculturalidad, la diferencia de razas, etcétera, es un elemento, una cuestión epistémica que se trabaja constantemente, la cuestión de diferencia tanto de género como de clase, y está analizado por pensadores marxistas, está muy claramente trabajado en Mariátegui, etc. O sea, pero hay teorizaciones más actuales que enriquecen esas vertientes y entonces bienvenida sea, ¿no? Esa es un poco el origen. Pero una de las cuestiones de las que estamos hablando cuando hablamos de descolonización es de la necesidad de nuevos paradigmas, de nuevas categorías, que expresen en nuestras palabras, digamos, los contenidos propios. Pero tampoco, yo creo que el fundamentalismo es peligroso, ¿verdad? Entonces siempre trato de mantenerme en ese sentido sin complejos, ¿verdad? Usamos lo que nos sirve. Y también tratando de crear nuestras propias categorías, porque si no, estamos viendo que, por ejemplo, lo que pasa con el barroco digital, nos damos cuenta que falta un vocabulario para referirse a la cuestión digital. Entonces se usa la cuestión de la barroquización, etcétera, pero al final los términos se van desemantizando. Sin embargo, eso es un buen elemento para un diagnóstico digital, el uso del concepto de barroco para caracterizar realidades nuevas, proliferantes. Muy bien, muchas gracias también. Bueno, a veces presuponemos en la sala que todos nos conocemos. Si no es el caso, por eso sugiero que cuando se intervenga se diga brevemente el nombre y la universidad de conferencia. Oscar Barroso es director del Departamento de Filosofía 2 y
director del Centro Mediterráneo, que nos facilita también el cerco que estamos haciendo con la cobertura que nos da de la educación de nuestra universidad. Un placer lo que digo. Mi nombre es Andrés, soy del inicio de esta católica de y apenas hacer un comentario sobre ciertas realidad y sobre cuestiones sobre la hegemonía francesa, porque está explicado, ¿no? Es aquí, no es solamente una hegemonía francesa. Interesante desarrollo. Todos somos de otra parte. Sí. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? A ver. Muchas gracias por su magnífica conferencia. Yo tengo una duda, ¿no? Y es en ese cuadro que ha dibujado también, este barroco postcolonial, ¿dónde queda el barroco europeo o el barroco español? Claro, también puede interpretarse que en su momento funcionó como un dispositivo con toda de nuevo volvemos al tema de esta mañana, con toda la ambigüedad que puede haber en un dispositivo que colabore con los poderes dominantes, pero que al mismo tiempo tenga un margen para un contragolpe de carácter crítico y emancipador, ¿no? Pero claro, pareciera, desde el tema general que usted presentaba, que todo el barroco europeo o español en particular quedaría del lado de la cultura dominante que en América fue responsable de la conquista y de tantos honores. Entonces, no sé si desde ese esquema se podría admitir un elemento emancipador también en el barroco español. Bueno, otra vez para ponerlo simple y volver a lo que tiene su pregunta, ¿dónde queda? La respuesta sería atrás. Ahí es donde queda para el pensamiento americano la cuestión del barroco español. Atrás, o sea, en el sentido de que es la matriz a partir de la cual estamos pensando, ¿verdad? Cuando hablamos del barroco americano, evidentemente estamos pensando en aquella gran matriz político, ideológico, estética, etcétera, que se trazó dentro del paquete de la conquista América, ¿verdad? Esa es la matriz, eso pasó, y digamos, ese es el siglo XVII. A partir de entonces, el barroco sufrió uno de sus avatares, digamos, una de sus resignificaciones. Entonces estamos tratando de trabajar lo que llamamos el barroco de Indias, para referirnos ya a la adaptación de los modelos y paradigmas del barroco en el tiempo colonial, pero por, digamos, artistas y mentes, concepciones artísticas americanas, y después las formas del neobarroco, ¿verdad? Si el barroco español tiene en sí mismo elementos emancipadores, yo creo que los hispanistas españoles lo habrán advertido, ¿verdad? A nosotros nos parece que sí, pero como todas las cosas, eso está en el modo en que aquellos códigos han sido utilizados. Si atendemos a Marabal, que como el profesor señalaba, es sobre todo un historiador y no un filósofo, pero si atendemos al pensamiento también político de Marabal, el barroco fue también un mecanismo de dominación. Él no usó la palabra dispositivo, pero pudo haberlo usado, ¿verdad? Fue un elemento de dominación de un carácter propagandístico, público. Esas son las caracterizaciones que da Marabal del barroco. Y ahí está la matriz emancipatoria, ¿verdad? Cuando ya se entiende que la estética tiene un valor, digamos, liberador, pero claro, depende cómo se trabaje. Si se trabaja para monumentalizar el poder es una cosa. Si se trabaja para infiltrarla con contenidos de los colonizados, ya empieza a ser otro. Ya se empieza a usar ese lenguaje para decir. ¿Comprende? Sí, había otra palabra. Sí. Gracias. Gastón Merelier, de la Universidad de Buenos Aires.
Advierto que la pregunta es un poco extensa. Voy a tratar de... Cortita, sí. Sí, la escribí para que sea más clara. Primero, agradecer tu ponencia, me gustó mucho, pero me gustaría pensar algunas cosas a partir de dos partes de la ponencia. Por un lado, al inicio caracterizabas al barroco con las características habituales, ¿no? Exuberancia, descentralización, explosión, características que generalmente las encontramos en el texto de Sargó y en otros. Y por otro, al final, indicabas un problema a pensar, que lo dejaste como pensar posteriormente, que sería la posibilidad de un nuevo alfabetismo, ¿no? Ahora bien, respecto a estas dos cuestiones, por un lado, yo entiendo que los conceptos, los términos hay que pensarlos no solo racionalmente, sino también desde la perspectiva inversa, ¿no? Entonces, respecto del primer problema, a mí lo que me surge siempre, y esto lo hablábamos el otro día con Luis, respecto de las cuestiones del barroco justamente, es si no deberíamos pensar quizás en otros conceptos para caracterizar al barroco. Porque el problema es que cuando caracterizamos el barroco como descentralización, como explosión, como exuberancia, lo estamos caracterizando con los conceptos, con los contratérminos o con los contraconceptos, si se quiere, de las categorías más hegemónicas vinculadas a la linealidad, a la centralidad. Y entonces es como que quedamos, siempre que queremos caracterizar al barroco, quedamos pegados a lo no barroco, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que hay alguna cuestión que revisar, porque después cuando hoy justo en la ponencia anterior se trataba también esta cuestión de la problematización del barroco, de qué nos hace ruido. Bueno, una de las cosas que a veces puede hacer ruido es eso, ¿no? Porque estamos como caracterizándolo frente a otra caracterización anterior, en general proveniente del Renacimiento, proveniente del pensamiento protestante, donde hay cierta mesura, linealidad, centralidad, y entonces no salimos de esa relación. Entonces, por un lado, no sé si no habría que pensar en otros conceptos para hacer eso. Bien. ¿Te contesto? Y va. Y la segunda, respecto al otro problema, es en el mismo sentido que pensar desde el punto de vista inverso, es si no nos podemos pensar a nosotros también, en este sentido, como analfabetos digitales. Porque es cierto que lo que planteas vos es que hay un problema o hay una posibilidad de problema de analfabetismo, pero también del otro lado podemos tener un problema de analfabetismo. Incluso si esto lo pensamos... ¿Cuál sería el otro lado? Del nuestro. Porque nosotros somos analfabetos digitales. Por oposición a... Por oposición, por eso digo, este juego de oposiciones, ¿sí? Por oposición a estudiantes que son, a estudiantes o a gente más joven que son analfabetos en el sentido de lo que hablabas anteriormente, ¿no? Bien. Mira, no hay manera de definir nada lo que es, como tú dices, si no es a partir de lo que no es, ¿verdad? Es un argentino, uno que no es uruguayo, ¿verdad? O sea... Pero lo que pasa es que ahí tenemos una lógica de terceros fluidos. Y ahí es mira, eso es como uno tú de los quieras, problemas. pero todo se define de acuerdo a algo que esa cosa no es. ¿Ok? Eso no funciona así, ¿verdad? El barroco tiene esas características y si tú dices que el paradigma parece ser lineal progresivo, sí, ese siempre fue el paradigma dominante del tiempo progresivo, lo que no quiere decir que no haya otra forma, el tiempo cíclico, el tiempo progresivo, etcétera, que podemos analizar. Pero sí, cuando yo digo es atiborrado, etcétera, es por oposición a es simple, no es saturado, claro. Lo que es se opone, lo que no es el afuera constitutivo
descriptivo de lo que es. Sí, sí, sí. Lo sí. que, bueno, ahí- No, no, lo entiendo perfectamente, porque Eso es. eso es la definición de género, la especie aristotélica, la lógica aristotélica. Bueno, ¿qué más voy a hacer yo? No, digo, si por eso digo, si no tendríamos que ir pensando ya en estos tiempos, donde sabemos que la lógica aristotélica Bien, lo que lleva es al binarismo, yo creo que no. ¿no? Yo Bueno, creo que estamos bien. Por ese lado, eso es lo que menos me preocupa. ¿Ya? Y respecto a lo otro, claro que somos analfabetos digitales, Ujú. definitivamente. O sea, yo no sé qué puedes hacer tú en la computadora. Sí. Yo puedo escribir un Sí. libro, pero no puedo programar. no, claro. ¿Verdad? Entonces, eso a lo que voy, lo que está en mi mente es sobre todo, o sea que nosotros más o menos sabemos balbucear Sí. en el mundo digital, pero lo que me preocupa es sobre todo ver, por ejemplo, que una inmensa cantidad de trámites, lo veo todos los días, vivo en Estados Unidos, que la gente tiene que hacer para obtener su pensión o para actualizar tal cosa. Gente mayor, de una generación mayor que la nuestra, no pueden manejarlo. O sea, eso va creando un margen, una cantidad de gente prácticamente analfabeta que está excluida de un lenguaje que se va haciendo dominante. O sea, no inventé yo, eso es una cosa de una obviedad que se cae. Y entonces cuando aparece otro nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicación, queda un gran espacio de gente excluida, ¿verdad? Eso para decir que cuando hablamos de que el mundo digital democratiza, tenemos que pensarlo dos veces, ¿verdad? Democratiza ¿verdad? Entre algunos, ¿verdad? Que ya están incluidos. Pero el resto, entonces, crea otra nueva forma de desigualdad, de exclusión, de subalternización. Esa gente que no sabe usar la computadora para cosas mínimas, tiene que acudir a otro, tiene que pagar para que... O sea, crea, ¿verdad? Cuando todavía el analfabetismo primario que conocíamos no se ha solucionado a nivel global, ¿verdad? Estamos otra vez enfrentados. Entonces, esto para decir que hay nuevas formas de hegemonización y por lo tanto de subalternización. Nada, no. Muy bien. Tema general. Realmente nuevos conceptos para hablar de barrocos pasados, actuales y de cara al futuro. Bien, muchas gracias, Mabel, por la Gracias a exposición. ustedes. Muchas gracias. Estamos ya en las 12:30, que es justo cuando empieza la siguiente sesión de ponencia, así que pasamos a ella.